Oye, amigo, dame un minuto de tu atención. Si estás escuchando esto ahora mismo, ya sea detrás del volante, descansando en el patio o relajado en casa, escucha bien. No llegaste hasta aquí por casualidad. Mi nombre no importa tanto. Lo que importa es que soy uno de los tuyos. 32 años de ruta, más de 2 millones de kilómetros recorridos de norte a sur por este país enorme. He cargado de todo: rollos de acero, pollo congelado, celulosa, granel, y también he cargado historias. Historias que nadie cree cuando las cuentas en el bar, pero que todo camionero de verdad sabe que existen. Este canal nació exactamente de eso, de la necesidad de darle voz a lo que realmente sucede en las carreteras, cuando el sol se pone y el tablero del camión se convierte en la única luz de confianza. No soy escritor, no soy youtuber profesional. Soy apenas uno más que decidió dejar de tragarse las cosas y empezar a compartirlas. Porque mira, la carretera enseña mucho, y una de esas lecciones es que el respeto se gana con la verdad. Hoy te traigo 8 relatos, 8 historias que llegaron a mí por caminos distintos. Algunos los viví en carne propia. Otros me los contaron compañeros de confianza, gente seria, gente de palabra. Todos tienen algo en común: son reales. Pueden no tener sentido para la cabeza, pero tuvieron sentido en el momento en que ocurrieron y dejaron una marca profunda que no se borra con el tiempo. Entonces, prepárate, baja el volumen del radio, respira hondo y acompáñame. La carretera guarda muchos más secretos de los que imaginamos. Antes de continuar, si te gustan historias que te erizan la piel, dale like a este video y suscríbete al canal. Activa la campanita para que no te pierdas ningún relato. ¡Vamos allá! Relato número 1. El peaje fantasma. El tablero marcaba 2 grados fuera de la cabina. Yo sentía el frío colarse por las rendijas de la puerta, aunque el vidrio estuviera cerrado. La BR-116, rumbo sur, cerca del kilómetro 437, entre Curitiba y la frontera con Santa Catarina, estaba desierta. No era un desierto cualquiera, era el tipo de soledad que pesa en el alma. Ni un perro, ni el viento, ni otro camión. Solo yo. Mi Scania 113A del año 98, placas IAD 32674 y 26 toneladas de rollos de acero que debían llegar a Joinville antes de las 8 de la mañana. Había salido de la terminal a las 23:20, rodado firme sin paradas, con la telemetría limpia, el tanque lleno y los frenos revisados. Todo en orden. Pero ese frío no era normal. No era solo temperatura. Era una sensación que te penetraba los huesos, como si el propio aire tuviera peso. Puse la calefacción al máximo. No sirvió de nada. Seguí helado. Fue entonces cuando vi las luces rojas hacia adelante. 2 filas suspendidas en el aire, idénticas a cualquier cabina de peaje. El corazón se me tranquilizó un poco. Ya estoy llegando al peaje de Garuba. No, imposible. Todavía faltaban unos 80 kilómetros. Pero ahí estaban las luces. Las detallé. Puse la mano en la palanca. Le cambios, pasé a quinta y luego a cuarta. El rugido del motor llenó el silencio, y fue ahí cuando lo extraño comenzó de verdad. Ficha técnica completa: Scania 113H, motor de 11 litros, 360 caballos, suspensión mecánica, cabina baja sin aire acondicionado, tanque principal de 380 litros, reserva intacta, carga amarrada en 6 puntos con cinchas de trinquete nuevas. Nota fiscal de la Metalúrgica Paraná S.A. Peso bruto 26.140 kg. Valor declarado 247.000. Neumáticos Pirelli traseros. Recauchutados, delanteros nuevos. Odómetro en 1.438.622 kilómetros. Consumo medio del viaje 2,3 km/L. Presión de neumáticos revisada en Curitiba. Todo dentro del manual. Todo seguro. Yo no estaba cansado.
Había dormido 5 horas esa tarde, tomado café fuerte, comido una empanada de carne y bebido un refresco antes de salir. El PX encendido en el canal 19, pero silencioso. Ninguna conversación, ningún camión a la vista. Neblina, cero. Lluvia, ni señal. Solo ese frío que helaba el alma y esas luces rojas flotando en la oscuridad como si alguien las hubiera colgado en la nada. Me acerqué despacio, pisé el freno con cuidado y bajé a la tercera marcha. La suspensión gimió con el peso de la carga. Fue cuando me di cuenta. No había cabina de cobro, no había barrera, no había señal de reduzca la velocidad, ni conos naranja. Solo eso. 2 filas de luces rojas apagadas en la parte superior y encendidas abajo, formando un corredor. Y en el centro, una estructura de concreto vieja, agrietada, cubierta de líquen. Paré a unos 20 metros, dejé el motor en punto muerto, tiré el freno de mano, encendí la linterna interna y agarré el portapapeles. Revisé el mapa. Garuba estaba en el kilómetro 17. Yo estaba en el 437. Entre un punto y el otro no existía ningún peaje. Jamás había existido uno. Había recorrido ese tramo decenas de veces. Conocía cada curva, cada loma, cada estación de servicio. Pero ahí frente a mí había una cabina de peaje. Agarré el celular. Sin señal, ni una sola barra, ni roaming, nada. Miré el tablero. El reloj del camión marcaba las 02:47. Lo confirmé en el reloj de muñeca. 2 horarios iguales, pero algo en el ambiente me decía que el tiempo ahí no era el mismo. Bajé de la cabina. El frío me mordió apenas abrí la puerta. Un frío que no tenía sentido en agosto, en Paraná. Era frío de cámara frigorífica, de congelador industrial. Pisé el asfalto y mis botas hicieron demasiado ruido, el tipo de ruido que resuena cuando no debería. Miré a ambos lados de la vista, vacía, oscura, sin luz de ciudad, sin estrellas. Era como si el mundo hubiera sido borrado a partir de ahí hacia adelante. Caminé hasta la estructura. Concreto gris manchado de moho, vidrios rotos en las cabinas, 3 cabinas todas desactivadas, cables sueltos colgando del techo. Apoyé la mano en una de ellas. Estaba helada, helada de más, como si hubiera pasado horas en un freezer. Y entonces escuché un sonido bajo, continuo, como una respiración. No era viento, era rítmico. Venía desde el interior de una de las cabinas. Me acerqué lentamente, apunté la linterna del celular. Adentro había una silla de escritorio volcada, un monitor CRT viejo con la pantalla rota y sobre el mostrador una pequeña placa de metal oxidada. La leí. Peaje Campo Largo. CCR Rodonorte, 1987-1994. El estómago se me heló. Campo Largo quedaba a casi 200 kilómetros de ahí. En 1994 yo todavía era ayudante. Recordaba vagamente un peaje desactivado por allá, pero nunca había visto esta estructura. Y aunque fuera real, ¿qué estaba haciendo en medio de la BR-116, en un tramo sin ninguna señalización? Volví al camión, me senté en la cabina, cerré la puerta, respiré hondo y encendí el PX de nuevo. «Aló, aló, ¿alguien en la escucha? Aquí el 113, placas IAD 32674, Calomir 437 de la BR-116, rumbo Joinville. Tengo una situación extraña aquí. ¿Alguien me copia?» Silencio. Insistí. Y entonces llegó la respuesta, una voz masculina, ronca, demasiado tranquila. «Estás parado en el peaje viejo, ¿verdad? En camionero». La sangre se me congeló. «¿Quién eres? ¿Desde dónde estás hablando?» «Yo también pasé por ahí una vez, hace tiempo. No vas a poder seguir hasta que no pagues». «¿Pagar? ¿Pagarle a quién? No hay nadie aquí». «Sí que hay. Mira de nuevo». Apagué el PX de inmediato. La mano me temblaba. Miré por el retrovisor. Nada. Miré hacia adelante. La estructura seguía ahí, parada, muerta. Pero entonces una luz débil se encendió dentro de una de las cabinas.
amarilla, temblorosa, como una vela. Bajé de nuevo. No sé por qué lo hice. Debería haber arrancado de ahí, cruzar la barrera invisible y seguir adelante. Pero algo me jalaba, algo que necesitaba resolverse. Caminé hasta la cabina de la luz. La puerta de vidrio estaba entreabierta. La empujé y crujió. Dentro, sentado en una silla vieja, había un hombre. Cabello canoso, uniforme desgastado de color marrón, credencial colgada al pecho con el nombre borrado. No se movió, solo levantó los ojos hacia mí. Ojos profundos, cansados. «Buenas noches», dije con la voz fallando. «Yo necesito pasar». No respondió, solo extendió la mano, la palma abierta. «No tengo cambio», mentí. «¿Aceptas tarjeta?» Sacudió la cabeza despacio y entonces habló, con la voz saliendo ronca y arrastrada. «No necesitas dinero, necesitas tiempo». «¿Cómo así? Perdiste tiempo, necesitas devolverlo». Un escalofrío me recorrió la espalda. Di un paso atrás. «Yo no perdí nada. Estoy dentro del plazo. Mi entrega es a las 8». Sonrió, una sonrisa triste. «No es ese tiempo». Y apagó la vela con los dedos. Todo se oscureció. Corrí de vuelta al camión. Subí, trabé las puertas, encendí el motor y aceleré. Pasé directo por el peaje fantasma con el corazón latiendo en la garganta. No miré el retrovisor. No quería saber si algo me seguía. Rodé 50 kilómetros sin parar. Solo me detuve en la primera área de servicio iluminada que encontré. El puesto Caneliña, Lálome 487. Bajé temblando. El despachador me miró asustado. «Oye, patrón, ¿estás bien? Estás pálido». Pasé por un peaje desactivado ahí atrás, viejo. Había un tipo adentro. Él frunció el ceño. «Peaje entre Curitiba y Garuba». «No hay ninguno, jefe. Solo hay uno después, en Garuba». Pero yo vi, estaba ahí. Estructura de concreto, cabinas rotas, un hombre. Él se acercó, bajó la voz, como si alguien pudiera estar escuchando. «Escucha, usted es el tercero que para aquí este mes diciéndome lo mismo». Me quedé helado. «¿Cómo así?» «Hay un tramo ahí entre el kilómetro 435 y el 440 que es raro. Ya hubo gente que dijo que vio peaje. Ya hubo quien vio una estación de servicio desactivada e incluso alguien que juró haberse detenido en un restaurante que no existe. Pero lo peor no es eso. Lo peor es que todos perdieron tiempo». ¿Perdieron cómo? Revisaron los relojes después. Todos perdieron entre 1 y 3 horas sin explicación. La telemetría cuadraba bien, el odómetro también, pero el tiempo había desaparecido. Miré el tablero de mi camión. Reloj. 04:12. Lo confirmé en el celular. 04:12. Hice el cálculo mentalmente. Había salido a las 23:20. Para recorrer 487 kilómetros a mi velocidad media de 75 km/h con carga, debería haber tardado unas 6 horas. Todo cuadraba, ¿o no? Tomé el manifiesto, busqué el registro de salida de la terminal, sello 23:20. Revisé la telemetría en el tablero, 4 horas y 47 minutos de motor encendido. No cuadraba, faltaban 7 minutos. ¿Dónde estaban esos 7 minutos? Fui a buscar la cartera a la cabina y fue entonces cuando vi, metido debajo del tapete de goma del lado del copiloto, un pedazo de papel. Lo saqué. Era un ticket de peaje, viejo, amarillento, la tinta desvanecida, pero aún legible. Peaje Campo Largo, CCR Rodonorte, fecha 11/08/1994, hora 02:46, categoría 4 ejes, valor $200 y abajo sellado a mano. Tiempo adeudado 7,000 min. Las piernas me fallaron. Me senté en el escalón de la cabina con el papel temblando en la mano. El despachador se acercó. «Déjame ver eso». Se lo mostré. Abrió los ojos de par en par. «Esto es de 1994, jefe. Cruzeiro Real, una moneda que ya no existe. Y mira la fecha». «Es hoy», dije con la voz desvaneciéndose, «solo que 30 años atrás». Me devolvió el ticket. Se persignó.
Escúchame lo que te voy a decir y tómatelo en serio. Te cobraron. Algo en esa carretera te cobró un tiempo que no era tuyo. 7 minutos de 1994. Y tú pagaste. Ahora sigue tu camino y no vuelvas por ahí. Llegué a Joinville a las 07:15, dentro del plazo. Descargué la mercancía, firmé los documentos, tomé el comprobante. Pero ese ticket se quedó conmigo. Lo guardé en la guantera. No se lo mostré a nadie, no le conté a la familia, solo se lo conté a mi cuñado, que también es camionero. Me escuchó todo, se quedó callado un momento, y luego dijo: «La carretera cobra, hermano, siempre cobró. A veces es vida, a veces es tiempo. Tuviste suerte, pagaste con 7 minutos, conozco gente que pagó con años». Nunca más pasé por ese tramo de madrugada. Hoy, cuando necesito ir a Joinville, salgo de tarde, llego de noche o de mañana temprano. Evito la 0247, evito el kilómetro 437, porque la carretera tiene memoria y cuando cobran no hay forma de negociar. Si algún día pasas por ahí, amigo, y ves luces rojas donde no debería haber nada, no pares, no bajes. Y sobre todo, no aceptes pagar con tiempo, porque el tiempo es lo único que nunca recuperamos. Relato número 2. La voz en el canal. 19. El PX silbaba bajo, ese ruido blanco que todo camionero conoce bien. Estaba en el canal 19, el más activo, pero aquella noche nada, silencio, ni un llamado, ni una respuesta, ni siquiera una broma, solo yo. Mi Volvo FH440 del año 2015, placas QRN8A42 y 42 metros cúbicos de ración en sacas saliendo de Rondonópolis, Mato Grosso, con destino a Campo Grande, MS, BR-163, rumbo sur, cielo despejado, luna llena, temperatura agradable. Todo perfecto, hasta que el radio volvió a funcionar de una manera que nunca olvidaría. Ficha técnica completa. Volvo FH440, motor D13 de 440 y caballos, transmisión automatizada E-Shift, cabina Globetrotter con aire acondicionado digital, tanques con capacidad total de 650 litros, carga paletizada, 50 palés de 820 kilos cada uno, total 41 toneladas, nota fiscal electrónica emitida por Nutrifor, alimentos Letada, clave de acceso confirmada en la app de la transportadora. Odómetro en 487.392. Mantenimiento al día. Cambio de aceite hecho en marzo. Filtros nuevos. Suspensión neumática calibrada. Neumáticos Michelin 205/80. R22.5. Presión revisada antes de la salida en Rondonópolis. Tiempo estimado de viaje. 7 horas y 15 minutos. Condiciones. Cielo limpio, sin pronóstico de lluvia, humedad baja, viento tranquilo, luna tan clara que casi no se necesitaba luz alta. Yo estaba tranquilo, descansado, con ánimos. Había salido a las 20:10, rodado firme sin apuro, respetando la velocidad, el PX encendido desde el inicio pero callado. Ningún camionero en la escucha. Raro para un martes por la noche, pero no imposible. Que si es imposible, es que el PX te llame por tu nombre, tu apodo y tu placa. Estaba en la cabina, acababa de pasar por Itiquira cuando escuché: «Aló, FH Blanco, QRN8A42, aquí es el Paraíba. ¿Me copias?» El corazón me pegó un salto. Paraíba. Yo conocía a un Paraíba. Valdemar José da Silva, natural de Campina Grande, apodo de carretera. Paraíba. Rodaba en una Mercedes 1620 verde, carga seca, siempre de jeans y camisa a cuadros. Hablaba poco, pero cuando hablaba valía la pena escuchar. Era religioso, llevaba la Biblia en la cabina, le gustaba el forró, hombre honrado. Solo que el Paraíba había muerto en enero. Accidente en la BR-262, cerca de Aquidauana. Agarró una curva cerrada en un día de lluvia. El camión patinó, cayó por el barranco. No hubo tiempo de frenar. Yo fui al entierro, llevé una corona, lloré. Entonces era imposible. No podía ser él. Agarré el micrófono con la mano temblando.
Negativo. Aquí es el FHQRN 8A42. ¿Quién habla? Silencio. Luego la misma voz, calmada, conocida. Tranquilo, soy el Paraíba, muchacho. Valdemar, ¿te acuerdas de mí? Me congelé. El micrófono casi se me cae de la mano. Paraíba. Valdemar murió en enero, amigo. Tú no puedes ser él. Risa baja, triste. Lo sé. Sé que morí. Pero la carretera no me soltó todavía. Solté el micrófono. Respiré profundo. Intenté calmarme. Debía ser una broma. Alguien que conocía a Valdemar y quería asustarme. Pero, ¿cómo sabía mi placa? La BR-163 estaba vacía. No había ningún camión cerca. Miré los retrovisores. Nada. Solo oscuridad y asfalto iluminado por mis faros. Agarré el micrófono de nuevo. Si eres el Paraíba de verdad, dime algo que solo él sabría. Pausa. Y entonces, nos conocimos en Dourados, en el puesto Aurora, en noviembre de 2019. Tenías problemas en el diferencial. Te presté mi gato hidráulico. Me pagaste con una bandeja de asado y me contaste que acababas de ser padre. Varón, de nombre Lucas, pesó 3,2 kilos. Las manos se me empaparon en sudor frío. Era todo verdad, cada detalle. Nunca se lo había contado a nadie más que a mi esposa. Y Valdemar había llevado ese secreto a la tumba. Valdemar, ¿por qué me estás llamando? Porque necesito ayuda, hermano. Estoy atrapado en el kilómetro 312 donde volqué. No puedo salir de aquí, ya lo intenté. Cada noche despierto dentro de la cabina con el camión volcado. Siento olor a diésel. Escucho el motor destruyéndose y no puedo salir. La voz le falló, casi un sollozo. ¿Puedes hacer algo por mí? Me detuve en el acotamiento, manos en el volante, sudor frío corriéndome por la espalda. Miré el tablero. Todo normal. Reloj, 22:58. Sin mensajes, sin alertas. Solo esa voz en el radio pidiendo socorro. ¿Qué puedo hacer, Valdemar? Cuando pases por el kilómetro 312, para en el acotamiento. Busca un pedazo de madera quemada. Va a estar ahí. Es un pedazo de mi camión. Llévalo a mi familia. Entrégalo en manos de mi madre, doña Irene, calle Das Acacias, número 47, Campina Grande. Ella necesita saber que estoy en paz. Pero no estás en paz, Valdemar. Lo estaré cuando ella reciba eso. Por favor. La voz desapareció. El PX volvió al silbido blanco. Me quedé parado ahí unos 10 minutos. Pensé en seguir viaje, en convencerme de que todo aquello era un delirio, cansancio, algún truco de la mente. Pero no era. Yo lo sabía. Y si era real, si Valdemar realmente me necesitaba, seguí hasta el kilómetro 312. Cuando llegué, vi las marcas. Ya habían pasado 4 meses desde el accidente, pero aún se veían. Rayaduras profundas en el guardarrail, tierra removida en el talud y en el acotamiento, flores marchitas. Una cruz de madera pequeña, pintada de blanco con el nombre Valdemar J. Silva, 11/01/2023. Bajé del camión, agarré la linterna, caminé hasta el talud. Y ahí, entre la hierba seca, encontré un pedazo de madera quemada del tamaño de un ladrillo. Olía a diésel, a goma, a fuego. Tenía restos de pintura verde, el color de la Mercedes de él. Lo agarré con cuidado. Estaba caliente. Volví al camión, lo puse en una bolsa plástica, lo guardé bajo el asiento. Encendí el PX de nuevo. Valdemar, lo encontré, voy a llevarlo. Nada, solo silbido. Llegué a Campo Grande a las 04:20. Descargué, dormí 3 horas y volví a la carretera. Pero antes hice un desvío. Tomé la BR-262, luego la BR-267 y subí hasta Juan Pessoa. De ahí al interior. Campina Grande, calle Das Acacias, número 47. Era una casa sencilla, portón verde, jardín con flores. Toqué el timbre. Una señora de cabellos blancos, unos 70 años, atendió. Buenos días. ¿Usted es doña Irene? Soy yo, hijo. ¿Qué desea?
Yo conocí a su hijo, a Valdemar. Éramos amigos de carretera. Los ojos se le llenaron de lágrimas. ¡Ay, mi hijo, mi Valdemar! Yo todavía no lo puedo creer. Lo sé, doña Irene, lo sé, y le traje algo. Le entregué la bolsa plástica. La abrió despacio. Cuando vio el pedazo de madera, se derrumbó. Es del camión de él, es del camión de mi hijo. La abracé. Me quedé ahí unos minutos mientras ella lloraba, rezaba, agradecía. Antes de salir, me sujetó la mano. Gracias por traer esto. Lo siento en paz ahora. Lo siento de verdad. Volví a la carretera. Pasé de nuevo por el kilómetro 12 de la BR-163. Paré, miré la cruz. Parecía diferente, más limpia. Las flores que estaban marchitas ahora parecían frescas. Encendí el PX. Valdemar, misión cumplida, hermano. Descansa en paz. No hubo respuesta y nunca más la hubo. El PX volvió a lo normal. Conversaciones de camioneros, chistes, avisos de radar, vida. Pero yo sé que aquella noche de alguna forma ayudé a un compañero a encontrar descanso. La carretera cobra, pero a veces también pide. Y cuando pide, uno atiende, porque somos hermanos en la vida y más allá de ella. Relato número 3. Las velas en la sierra. Carga liviana, de esas que uno agradece, 8 toneladas de cajas de velas de parafina pura, embalaje simple, destinadas a una distribuidora en Urupema, en la Sierra Catarinense. Rodaba tranquilo. Forcargo 1719, año 2012, placa CTNA Q5K88, furgón cerrado, suspensión suave. Había salido de Jaraguado Sul a las 18:30. Tomé la SC 370 hasta Timbó y de ahí seguí por la SC 114, la carretera de la sierra. Cielo limpio, temperatura cayendo rápido, unos 12 grados al pasar por Río do Campo y una luna menguante que apenas iluminaba las copas de los pinos. Conocía bien esa carretera, la recorría desde hacía 10 años. Curvas cerradas, subidas largas, bajadas que exigen freno motor. Pero aquella noche algo era diferente. El aire, la luz, el silencio. Parecía que toda la sierra estaba conteniendo la respiración. Ficha técnica, Ford Cargo, 1719, motor Cummins ISF 3.8L de 185 cb, transmisión manual de 6 marchas, furgón de aluminio de 7,5 metros, capacidad para 6 toneladas, tanque principal de 275 litros, reserva de 100. Carga, 412 cajas de velas blancas de 15 centímetros, peso unitario neto, 2,4 kilos, peso bruto del cargamento, 8.120 kilos. Nota fiscal emitida por Luminar Parafinas S.A., clave validada. Odómetro en 312.481 kilos. Neumáticos Firestone traseros. Continental delanteros, calibrados antes del viaje. Última revisión en agosto de 2022. Clima. Cielo limpio pero con neblina baja comenzando a formarse en los taludes. Temperatura exterior, 11 grados. Viento tranquilo, humedad alta, típica de sierra. Visibilidad razonable pero con ese aire denso que parece pegarse al parabrisas. Velocidad media, 45 km/h. Tiempo estimado a Urupema, 1 hora y 40 minutos. Pero yo no iba a llegar en el tiempo previsto porque la sierra tenía otros planes para mí aquella noche. En el kilómetro 23 de la SC 114, justo después de la curva del morro del funicular, fue cuando lo vi. Del lado izquierdo de la pista, abajo en el talud, donde solo debía haber monte cerrado y oscuridad, había luces, decenas de ellas, pequeñas, amarillas, parpadeando como velas. Parpadeé pensando que era el reflejo de mis faros. No lo era. Las luces seguían ahí, titilando suaves, formando casi un sendero que bajaba por el talud y desaparecía en el bosque. Reduje la marcha. Pasé despacio. Las conté. Debía haber unas 30, 40 luces, todas a la misma altura, todas parpadeando al mismo ritmo. Miré el reloj. 21:32. Confirmé en el celular. Sin señal. Normal en la sierra. Seguí rodando.
Pero el pensamiento no me abandonaba. ¿Qué eran esas luces? ¿Una fiesta fuera de temporada? ¿Una procesión? Pero ahí en medio del monte, en un talud empinado donde ni senda había, 5 kilómetros más adelante, vi de nuevo otra fila de luces, esta vez del lado derecho. Igual, velas, amarillas titilando, formando un camino que subía a la montaña. Paré en el acotamiento, puse las luces de emergencia, bajé de la cabina. El frío me golpeó de lleno. No era el frío de los 11 grados del tablero, era un frío que te entraba por los poros y te inmovilizaba la respiración. Y había un olor fuerte a cera quemada, a parafina derretida, el mismo olor de mi carga. Miré el furgón cerrado, precintado, el candado intacto. No era posible que el olor viniera de ahí, pero venía de algún lugar muy cercano. Caminé hasta el borde de la carretera y miré hacia abajo. Las luces estaban ahí, más nítidas, definitivamente velas, espetadas en el suelo, formando un camino. Y más, se podían ver sombras, siluetas, personas caminando despacio entre las velas, en fila, subiendo el talud. El corazón se me disparó. «Hola, ¿hay alguien ahí?» Nada, solo el viento entre los árboles y las luces. Temblando, volví al camión. Agarré la linterna de mano, la potente de LED, la apunté hacia el talud. El haz cortó la oscuridad y las luces se apagaron todas a la vez, como si una mano invisible las hubiera extinguido. Resoplé, apagué la linterna, esperé. 10 segundos después, las luces volvieron, reencendiéndose una a una. Entré al camión, encendí el motor y aceleré. Quería salir de ahí. Pero a unos 3 kilómetros adelante, algo me hizo frenar. Una señal vieja, oxidada, medio escondida en la vegetación. Casi no la vi. Paré, di marcha atrás, la iluminé con el faro, escrito con pintura descascarada. Camino viejo, acceso al cementerio de los inmigrantes, 1,2 kilómetros. Y debajo, con pintura más reciente, alguien había escrito a mano: «No entres de noche, cementerio de los inmigrantes». Ya había escuchado hablar de él. Era un cementerio antiguo de colonos alemanes e italianos que se instalaron en la sierra en el siglo XIX. Quedaba en un claro en lo alto del cerro, abandonado desde hacía décadas, sin mantenimiento, sin acceso, sin nada. La gente de la región lo evitaba. Decían que era lugar de almas errantes, de luces que caminaban solas, de procesiones silenciosas que subían la montaña cada noche de luna menguante. Nunca había creído en esas historias hasta aquella noche, porque cuando miré de nuevo hacia el talud, las luces estaban todas alineadas, todas apuntando en la misma dirección, hacia arriba, hacia el cementerio. Cerré los ojos, respiré profundo. No es nada, es neblina, es reflejo, es tu cabeza cansada. Puse el camión en primera, solté el embrague despacio y seguí. No iba a parar de nuevo, no iba a mirar de nuevo. Solo quería llegar a Urupema, descargar y volver a casa. Pero cuando miré el retrovisor lateral derecho, casi estrelló el camión. Había alguien caminando en la carretera detrás de mí, una figura encapuchada, vestida de blanco, cargando algo en las manos, caminando despacio en medio de la pista, sola. Pisé el freno. El camión paró de golpe. Miré de nuevo en el retrovisor. Nada. La carretera vacía, oscura, silenciosa. El estómago se me revolvió. Agarré el celular, sin señal. Puse el radio del camión, busqué alguna emisora, solo estática. Apagué todo. Silencio absoluto. Ni un grillo, ni el viento, ni un motor. Solo yo y esas malditas luces en el talud. Llegué a Urupema sin parar, a las 23:18. Fui directo al patio de la distribuidora, cerrado, portón con llave, sin vigilante. Intenté llamar al número del manifiesto, buzón de voz. Mandé mensaje por WhatsApp, nada. No me quedó otra que esperar.
Fui a una estación de servicio 24 horas en la entrada del pueblo puesto San Joaquín, pequeño pero con movimiento. Bajé, pedí un café, me senté en el mostrador. El despachador, un señor de unos 60 años, notó mi cara. «Amigo, ¿pasó algo? Estás pálido». «Vine por la SC-114. Vi unas luces raras en el talud y una señal que hablaba de un cementerio». Él dejó de limpiar el mostrador. Me miró. «¿En serio? ¿El cementerio de los inmigrantes?» Suspiró, jaló una silla, se sentó frente a mí. «Amigo, pasaste en la noche equivocada. Hoy es 17 de septiembre, el día de la procesión de las almas». ¿Procesión de las qué? De las almas. Es una historia antigua de aquí. Dicen que en 1918 hubo una epidemia de gripe española que mató a casi la mitad de la colonia alemana que vivía allá arriba. Murieron tantos que no hubo tiempo de enterrarlos a todos bien. Hicieron una fosa común, rezaron una misa colectiva y prendieron velas durante 3 noches seguidas para guiar las almas hasta el cementerio. Hizo una pausa. Tomó un sorbo de su propio café. Desde entonces, cada 17 de septiembre, las luces aparecen siempre por el mismo camino, siempre subiendo la sierra, siempre hacia el cementerio. Y quien se detiene a mirar ve la procesión, ve las siluetas, ve las almas que todavía intentan llegar a su descanso final. ¿Y alguien ha seguido las luces? Sí. Y nunca volvieron a contar bien lo que vieron. Algunos quedaron mudos, otros enloquecieron. Un camionero, hace unos 10 años, paró ahí y decidió subir el sendero detrás de las luces. Lo encontraron 2 días después, sentado en medio del cementerio, abrazado a una lápida, rezando sin parar. Tuvieron que internarlo. Me heló la sangre. ¿Y hay forma de hacer algo? ¿De ayudar a las almas? Solo una cosa: dejar una vela encendida en la entrada del cementerio, una vela blanca con una oración. Dicen que eso calma las almas, que sienten que alguien las recordó. Fui al camión, abrí el furgón, saqué una caja de velas de la carga, solo una caja, no iba a faltar en la entrega. Volví al puesto, tomé prestado un encendedor y volví a la carretera. Manejé hasta la señal del cementerio, paré, tomé la caja de velas, la abrí, saqué una blanca de 15 centímetros, bajé del camión, caminé hasta la entrada del sendero. Era solo un camino de tierra apisonada, apenas visible, tragado por la vegetación. Espeteé la vela en el suelo, la encendí. La llama tembló, pero prendió. Me arrodillé ahí mismo en la tierra fría y recé. Un Padre Nuestro, un Ave María. Pedí paz para las almas, pedí descanso para quienes todavía estaban presos en esa tierra. Pedí protección para mí y para todos los que pasan por ahí. Cuando terminé, me levanté. La vela seguía encendida. Y entonces algo sucedió. Las luces en el talud comenzaron a subir, todas juntas, formando una única línea luminosa que ascendía, ascendía, ascendía hasta desaparecer en lo alto de la montaña. Y con ellas sentí el aire volverse más liviano, el frío disminuir, el silencio ceder ante los sonidos normales de la noche, grillos, viento, hojas. Volví al camión y ahí, en el asiento del copiloto, encontré algo que no estaba antes. Una vela pequeña, blanca, a medias consumida, todavía tibia. La agarré con cuidado. Debajo de ella, un pedazo de papel viejo. Lo abrí, escrito a mano con letra temblorosa. Gracias por acordarte de nosotros, los inmigrantes. Dormí en el camión hasta que aclaró. A las 7, la distribuidora abrió. Descargué la carga. Nadie notó la caja que faltaba. Eran 412. Entregué 411. El manifiesto fue firmado sin revisión, como siempre. Tomé mi comprobante y volví a la carretera. Pero antes pasé de nuevo por el cementerio. De día paré. Subí el sendero a pie. Llegué al claro. Era pequeño,
con unas 50 lápidas antiguas, nombres alemanes e italianos, fechas de 1918 y 1919, y en el centro una cruz grande de madera. En la base de la cruz, mi vela apagada pero intacta. Guardé la vela consumida que había encontrado en el camión. La tengo hasta hoy. La enciendo cada 17 de septiembre en la ventana de mi casa. Es mi manera de recordar que la carretera no es solo asfalto, es memoria, es historia, es alma, y quienes rodamos por ella tenemos la obligación de respetar a quienes vinieron antes. Si algún día pasas por la SC 114 en noche de septiembre y ves luces donde no debería verlas, no tengas miedo. Para, enciende una vela, reza. Las almas solo quieren ser recordadas, y cuando uno las recuerda, ellas descansan. Relato número 4. El capucho marrón. No suelo dar aventones, nunca me gustó, pero aquel domingo algo me hizo frenar. Quizás fue la manera en que estaba parado al borde de la carretera, quieto, sin hacer señal, sin levantar el brazo, solo ahí, con una capucha marrón cubriéndole la cabeza, mirando al frente como si supiera que yo iba a detenerme. Y me detuve. Scania R450, año 2018, placas RDJ2C19, cabina Highline con litera, aire acondicionado, refrigerador, microondas, motor DC-13 de 450 cb, transmisión OptiCruise automatizada, tanques con 840 litros en total, carga, contenedores, vacíos, 2 de 20 pies, regreso de Paranaguá, PR, con destino a Itajaí, SC, peso bruto, 6 toneladas. Odómetro en 623.107 kilómetros. BR 376, rumbo norte, kilómetro 605 entre Garuba e Itajaí. Cielo nublado, temperatura de 24 grados, humedad alta, pronóstico de lluvia para la noche. Domingo por la tarde, poco tráfico. Yo estaba descansado sin prisa hasta que vi a ese hombre. Estaba en el acotamiento, unos 50 metros después del puente sobre el río Itapú. Parado, mochila pequeña en la espalda. Capucha, marrón sobre la cabeza pese a que no llovía, jeans deslavado, zapatillas gastadas, no tenía cartel, no hacía señal, no miraba a los autos, solo estaba ahí. Normalmente habría seguido de largo, pero algo, una voz interna, una intuición, me hizo pisar el freno. Me arrimé al acotamiento unos 20 metros adelante, puse la señal de giro, esperé. Por el retrovisor lo vi caminar despacio, sin prisa. Llegó a la puerta del copiloto, golpeó suave el vidrio. Lo bajé. «Buenas tardes», dije. «¿Para dónde?» «¿Vas?», no respondió. Solo estuvo mirándome, o al menos eso creo, porque la capucha le cubría buena parte del rostro. Solo se veía el mentón y la boca. Después de unos segundos habló, voz baja, ronca, cansada. «Itajaí, si usted puede, voy para allá». «¿Puede subir?» Subió, cerró la puerta con cuidado, puso la mochila en el suelo entre sus piernas, se sentó. No se quitó la capucha, volví a la pista, aceleré. El cambio automático subió suave hasta la sexta, motor ronroneando bajo, cómodo. Puse el radio, música sertaneja, volumen bajo. Estuve unos 5 minutos en silencio. Él tampoco hablaba, no se movía, solo miraba al frente. Hasta que dijo, «¿Usted ya cargó madera?» Me helé. La pregunta llegó de la nada y era específica. «Ya», respondí desconfiado. «Hace tiempo, ¿por qué?» «Porque me acuerdo». Miré hacia él de reojo. La capucha seguía en su lugar. «¿Cómo así? ¿Se acuerda?» «Me acuerdo de usted cargando madera, toras de eucalipto, rodovía Dos Inmigrantes, bajada de la sierra, año 2009, mes de junio, lloviendo. Usted casi perdió el control en la curva 13. El corazón se me detuvo. Aquello era verdad. Todo. Había cargado eucalipto en 2009, había bajado Los Inmigrantes en un día de lluvia intensa y sí, casi volcaba en la curva 13, la más peligrosa de la bajada. Las toras se desplazaron, el camión jaló hacia un lado, forcé el volante, usé el freno motor, conseguí controlarlo. Por muy poco, por muchísimo poco,
Nunca le conté eso a nadie, ni a mi esposa. Era un recuerdo enterrado, una memoria de vergüenza, de miedo, de casi muerte. ¿Cómo sabes eso?, pregunté con la voz fallando. Estaba ahí, en la carretera, observando. Sentí un escalofrío subirme por la nuca. Apreté el volante. «¿Quién eres tú?». No respondió. Solo siguió mirando al frente y luego dijo de nuevo: «Usted también cargó ganado. Vacas vivas. 2012. Rodovía Castelo Branco. Una de las reses murió a mitad del camino. Usted paró, rezó, pidió perdón, lloró». Las lágrimas me inundaron los ojos. Verdad de nuevo. Absoluta. Había llorado, había pedido perdón a la vaca, me había sentido culpable durante semanas. Para con eso, pedí con la voz temblando: «¿Quién te mandó?». «Nadie me mandó. Yo solo camino, observo, recuerdo». Paré el camión en el acotamiento. Freno de mano, motor apagado. Me volteé hacia él. «Quítate esa capucha. Ahora». No se movió. Se quedó quieto. Luego, despacio, levantó las manos y jaló la capucha hacia atrás. Vi un rostro normal, común, piel clara, cabello castaño corto, ojos oscuros, unos 45 años. Nada de especial, nada de aterrador, excepto por una cosa: no parpadeaba. «El Señor quiere saber quién soy», dijo con la voz aún baja. «Soy aquel que camina en las carreteras, que ve, que recuerda. Estoy aquí porque el Señor necesita recordar algo». «¿Recordar qué?». Se quedó en silencio, luego apuntó hacia adelante. «El accidente». El estómago se me revolvió. «¿Qué accidente?». «El que todavía no ha pasado». Abrió la mochila y sacó un papel arrugado, me lo extendió. Lo agarré con la mano temblando. Era una copia de un artículo de periódico. Titular: «Accidente con camión deja 3 muertos en la BR 376. Leí la fecha: 13 de marzo de 2023. Mañana. Leí el texto: «Un camión Scania cargado con contenedores vacíos perdió el control en el kilómetro 587 de la BR 376, invadió el carril contrario y chocó de frente con un vehículo de pasajeros ocupado por una familia de 3 personas. Todos fallecieron en el lugar». El conductor del camión, identificado con mi nombre completo, sufrió heridas leves y fue detenido para declaración. La vista se me nubló, las manos se empaparon en sudor frío. El papel se me cayó al suelo. «Esto no es real, no puede ser». «Todavía no lo es», dijo él, «pero lo será mañana, a las 09:23 de la mañana, kilómetro 587, pista mojada. Usted va a estar con sueño, habrá tomado demasiado café, va a agarrar el celular para ver un mensaje, va a apartar los ojos de la pista, 3 segundos, solo 3, y va a matar a 3 personas». Las lágrimas me rodaron por el rostro. Yo nunca haría eso. Todavía no lo ha hecho, pero lo hará, a menos que cambie. Se colocó la capucha de nuevo, abrió la puerta, bajó. Antes de cerrarla, me miró. «Mañana descanse, no ruede, quédese en casa con su familia, por favor». Y desapareció. Simplemente desapareció. Miré el retrovisor. Nada. La carretera vacía, como si nunca hubiera existido. Agarré el papel del suelo, lo leí de nuevo, busqué la fuente: Jornal do Vale, edición digital, 13C03-2023. Entré al sitio del periódico desde el celular. Nada. Claro, todavía era día 12. Llamé a mi esposa. «Amor, no voy a rodar mañana». «¿Cómo así? ¿No tienes que entregar los contenedores?». «Voy a reprogramar. No me estoy sintiendo bien. Me quedo en casa». Le extrañó, pero aceptó. Volví a Paranaguá. Llegué de noche. Abracé a mi mujer. Abracé a mis hijos. No dormí. Me quedé despierto toda la noche con ese papel en la mano, leyendo y releyendo, intentando entender. Cuando amaneció, prendí la televisión. Noticiero. Local a las 09:30.
Nada sobre accidente. A las 10 el celular sonó. Era el despachador de la transportadora. Amigo, ¿viste lo que pasó? ¿Qué? Accidente en la BR 376, Calombel 587. Un camión Scania, contenedores vacíos, chocó contra un auto, 3 muertos. El conductor era temporal. Agarró tu manifiesto prestado porque tú cancelaste ayer. El celular se me escurrió de la mano. Fui al camión, abrí la puerta del copiloto. En el suelo estaba la mochila de él, la pequeña, marrón, olvidada. La abrí. Dentro solo había una cosa, una nota escrita a mano. Gracias por elegir vivir. Las carreteras necesitan conductores como usted. Un observador. Y debajo una lista de nombres. 6, con fechas al lado. Todos accidentes, todos evitados. Mi nombre era el 7º. Nunca más vi a aquel hombre. Nunca más di un aventón. Pero cargo esa nota en la cartera hasta hoy. Y cada vez que subo a la cabina, antes de encender el motor, la leo. La leo y agradezco. Porque alguien o algo me dio una segunda oportunidad, me mostró el futuro y me dejó elegir. La carretera cobra, pero a veces cuando uno lo merece, también avisa. Y cuando avisa, uno escucha. Porque la vida no es solo nuestra, es de quienes caminan a nuestro lado, de quienes cruzan en la pista, de quienes confían en que vamos a llegar bien. Si estás leyendo esto, si estás escuchando esto, hermano, hermana, no manejes con sueño, no manejes con prisa, no manejes con la cabeza en otro lado, porque 3 segundos, solo 3, pueden cambiarlo todo. Relato número 5. La neblina de las 22:47, día 14 de marzo de 2024, jueves. Eran exactamente las 22:47 cuando pasaba por el kilómetro 212 de la BR 116, rumbo Curitiba-São Paulo, al volante de mi Scania R450 Plata, año 2019, cargado con 28 toneladas de café ensacado, saliendo de Londrina con destino al puerto de Santos. Plazo ajustado, como siempre. La carga tenía que llegar antes de las 6 de la mañana del viernes o perdía el turno de descarga y el perjuicio era mío. El tiempo estaba cerrado desde que salí de Paraná. Una llovizna fina, irritante, de esas que no son temporal pero tampoco paran nunca. El tipo de lluvia que deja la pista mojada, los espejos empañados y el limpiaparabrisas trabajando sin descanso. La luz baja apenas cortaba la neblina que empezaba a levantarse del asfalto. Visibilidad, unos 50 metros como máximo. Estaba cansado, no lo voy a negar. Había salido de Londrina a las 14:30 después de cargar y revisar el manifiesto. Ya llevaba más de 8 horas en la carretera, con apenas una parada. Fue en ese estado, en esa noche cerrada y mojada, cuando algo me detuvo en seco. Una figura al borde de la pista, del lado del acotamiento, parada, completamente inmóvil, mirando hacia adelante. No era un animal, era una persona, mujer, aparentemente, vestida con ropa clara, cabello oscuro largo, sin paraguas, sin linterna, sin chaleco reflectante, parada en el borde del abismo de la oscuridad, como si esperara algo o a alguien. Pisé el freno con suavidad, me arrimé al acotamiento, puse las luces de emergencia, bajé el vidrio. ¿Está bien? ¿Necesita ayuda? No respondió, se quedó de espaldas. Esperé unos segundos y repetí, «Señorita, ¿está bien?» Lentamente, muy lentamente, comenzó a girar. Pero antes de que yo pudiera ver su rostro, todo lo que había a mi alrededor cambió. El motor del camión se apagó solo. Todas las luces del tablero parpadearon y se fueron. El limpiaparabrisas se detuvo a mitad de movimiento. Silencio total. Y la neblina, que ya era densa, se volvió de repente tan espesa que ya no veía más allá del cofre del camión. Intenté arrancar. Nada. Intenté el celular. Pantalla en negro, sin batería, pese a que minutos antes tenía el 80%. Intenté el radio. Silencio.
La figura seguía ahí afuera, ya girada completamente hacia mí, pero la neblina era tan gruesa que no distinguía su cara, solo su silueta, quieta, perfectamente quieta, como una estatua. Y entonces escuché una voz. No venía del exterior, venía desde adentro del camión, desde el asiento del copiloto, una voz de mujer, suave, calmada. «No bajes». Me volteé de golpe. No había nadie, el asiento estaba vacío. «No bajes», repitió la voz. «Ella no está sola». El sudor frío me bajó por la espalda. «¿Quién está ahí?» Silencio. Luego la misma voz. «Arranca. Ahora». «El motor no enciende», respondí con la voz quebrándose. «Enciende. Inténtalo de nuevo». Puse la llave. El motor rugió al primer intento, como si nunca hubiera fallado. Las luces del tablero volvieron todas a la vez. El limpiaparabrisas reanudó su movimiento. El celular en el cargador se iluminó. 82%. Miré hacia el acotamiento. La figura ya no estaba. La neblina comenzó a disiparse lentamente, como si alguien estuviera retirando un velo. La voz del copiloto no volvió a hablar. Arranqué, aceleré. No miré el retrovisor. Rodé 40 kilómetros sin parar, temblando sobre el volante. Cuando encontré el primer puesto de gasolina, iluminado y con gente, paré. Bajé, pedí agua, me senté en un banco afuera. El corazón me latía en las orejas. Un camionero más viejo que tomaba café junto al mostrador me miró. «¿Pasaste por el trecho de la neblina?» «Sí, Calombre 212. Había una mujer al borde de la pista y el camión se apagó solo». Él dejó el vaso de café en el mostrador con calma. «Ese trecho es conocido, hijo. Hace 5 años un camión atropelló a una mujer ahí, en ese mismo kilómetro, de noche, con neblina. Ella estaba en el acotamiento, pero el conductor perdió el control y la golpeó. Murió en el acto. Y desde entonces aparece. Siempre con neblina, siempre de noche, siempre en ese kilómetro. No todos la ven. Los que la ven dicen que el camión se apaga, que todo falla. Los que bajan...» Hizo una pausa. «Los que bajan no vuelven a contar la historia de la misma manera». Y la voz se detuvo. Me miró con más atención. «¿Escuchaste una voz?» «Dentro del camión, una mujer. Me dijo que no bajara, que arrancara». Él asintió despacio. «Eso sí es raro. Nunca nadie había mencionado una voz por dentro». Se quedó pensando un momento. O te protegieron, o la propia carretera no quería otro incidente esa noche. No supe qué decir. Llegué a Santos dentro del plazo, descargué el café, firmé los documentos. Pero desde esa noche, cada vez que entro al KM 212 de la BR 116 con neblina, reduzco la velocidad al mínimo, pongo el radio en la FM más alta que encuentro y no aparto los ojos de la pista, porque hay cosas en la carretera que no tienen explicación, cosas que te ponen a prueba. Y a veces, cuando una fuerza mayor decide que no es tu hora, te manda una señal o una voz. Y lo único que puedes hacer es escuchar. Relato número 6. El camionero sin sombra. Era un martes cualquiera cuando vi el camión estacionado en el acotamiento de la BR 153, kilómetro 89, en el interior de Goiás. Un Volkswagen Constellation 24.280 verde oscuro, antiguo, cabina redonda, casi vintage. Parado, luces de emergencia, encendidas. Me arrimé detrás, bajé para ver si necesitaban ayuda. Era lo que cualquier compañero haría. El conductor estaba afuera, de pie junto al guardabarros trasero, mirando el neumático derecho. Hombre alto, delgado, de unos 50 años, con overol azul marino y boina café. Me acerqué. «Buen día, ¿todo bien?» Se giró. Cara seria, ojos claros, mandíbula cuadrada. «Pinchazo. Llevo 3 horas aquí. La llave de cruces está trabada. Tengo herramientas en el camión, le doy una mano». Fui a buscar el equipo.
Volví, me agaché para revisar el neumático, y fue en ese momento, con el sol del mediodía cayendo directo sobre el asfalto, que noté algo que me heló la sangre. El hombre no tenía sombra. Yo tenía la mía proyectada bien clara en el suelo. Las ruedas del camión proyectaban la suya, pero él, parado a plena luz del día, no proyectaba absolutamente nada sobre el asfalto. Levanté los ojos despacio, procuré no mostrar reacción. Seguí con la llave de cruces, aflojando los pernos. ¿De dónde viene?, pregunté, intentando sonar natural. De Belém. ¿Y va para dónde? Uberlandia. Pero ya no llego. Lo miré. ¿Cómo que no llega? No llego hace tiempo, dijo en voz baja. Llevo años en este tramo, siempre el mismo tramo, siempre el mismo pinchazo. El corazón se me fue al piso. ¿Cuánto tiempo lleva aquí? Desde el 94, marzo del 94. Me quedé con la llave en la mano, sin moverme. El año 1994, tuve un accidente aquí. Carga mal amarrada. El camión se fue al costado. Golpeé el guardrail. No fue grave para el camión, pero se cayó. Usted, aquí me quedé, dijo simplemente. Veo pasar a los compañeros. A veces alguno para, pocos me ven, menos aún me hablan. ¿Qué necesita para irse?, pregunté, sorprendido de mis propias palabras. Me miró con esos ojos claros durante un largo momento. Que alguien avise a mi hijo. Se llama Rogerio. Vive en Anápolis. Trabaja en una mecánica cerca de la rodoviaria. Dígale que su padre llegó al destino. Que no se preocupe. Más. La voz le falló en la última palabra. Cambié el neumático en silencio. Cuando terminé me incorporé. Él ya no estaba. El Constellation seguía ahí, pero el hombre había desaparecido. Puse la llave de cruces de vuelta en mi camión. Subí, arranqué. En Anápolis, 3 horas después, paré cerca de la rodoviaria y busqué mecánicas en la zona. Encontré una. Entré. Un joven de unos 35 años, con las manos manchadas de aceite y la misma mandíbula cuadrada del hombre en la carretera. Salió a atenderme. ¿Rogerio?, se sorprendió. Sí, soy yo. ¿En qué le puedo ayudar? Respiré profundo. Vengo a darle un recado de parte de su padre. Se quedó inmóvil. Mi padre murió en 1994. Lo sé. Y me pidió que le dijera que llegó al destino. Que no se preocupe más. Los ojos se le llenaron de lágrimas en segundos. Se apoyó contra el mostrador. ¿Dónde lo vio? KM 89 de la BR 153. Tenía un pinchazo. Él cerró los ojos. Asintió. Ese era el tramo que él hacía siempre. Murió ahí, en ese calome, en un accidente con la carga. Yo tenía 10 años. Se limpió los ojos con el dorso de la mano. 32 años esperando ese recado. Nos dimos la mano larga, firme, en silencio. Volví al camión. Esa noche dormí en el camión con una paz que hacía tiempo no sentía. Porque hay cosas que la carretera te pide que hagas, y cuando las haces, algo grande se acomoda en el universo. Relato número 7. El pasajero del KM. 0. Hay un kilómetro marcado en todas las rodovías federales de Brasil que la mayoría de la gente desconoce. El kilómetro 0. No es el inicio de la carretera, es el punto donde, según los camioneros más viejos, la carretera decide si te deja pasar o no esa noche. Yo no creía en eso. Hasta una noche de octubre de 2021, en la BR 040, saliendo de Brasilia rumbo a Belo Horizonte con 32 toneladas de material de construcción. Eran las 23:15. El kilómetro 0 de la BR 040 queda justo en la salida de Brasilia, pasando el viaducto del JK. Yo pasé por ahí como siempre, sin pensar, y cuando miré el espejo retrovisor interno, había alguien en el beliche. Un hombre acostado de cara para la pared, completamente vestido, con ropas de trabajo, botas con barro, sin moverse. Me congelé. Yo había salido solo.
Las puertas del camión estaban cerradas con llave desde Brasilia. No había parado en ningún lugar. No había ninguna forma de que alguien hubiera subido. ¿Quién está ahí?, grité. Nada. Oye, en el beliche, ¿quién eres? El hombre lentamente se incorporó. Se sentó en el borde del beliche y me miró. Cara morena, barba de días, unos 40 años, expresión tranquila, casi amable. No se asuste, dijo con calma. No le voy a hacer daño. ¿Cómo subiste? ¿Dónde subiste? En el Calome Percero. Siempre subo en el Calome Percero cuando alguien necesita compañía. Yo no necesito compañía. Bajo solo. No esta noche. Me volteé a mirarlo de frente con el camión avanzando a 80 km/h en la oscuridad. ¿Por qué no esta noche? Porque hay una mancha de aceite en el kilómetro 47. Ocupa todo el carril. Derecho. Si va en el carril derecho a su velocidad normal, pierde el control. Me tensé. ¿Cómo sabes eso? Porque acabo de venir de allá. Hice el cálculo. Si venía del Calome 47 y yo estaba en el Calome 3, no era posible. Ningún hombre puede caminar 44 kilómetros en el tiempo que yo tardé en salir de Brasilia. Me mantuve en el carril izquierdo desde el kilómetro 30, solo por si acaso. Cuando llegué al kilómetro 47, ahí estaba, una enorme mancha de aceite oscura brillando en el asfalto del carril derecho bajo mis faros. Si hubiera ido por ese carril a 80, con 32 toneladas encima, la historia sería otra. Seguí, con la mano temblando sobre el volante. Tenías razón, dije. ¿Cómo supiste? No hubo respuesta. Miré el espejo interno. El beliche estaba vacío, las cobijas intactas, como si nadie las hubiera tocado. Paré en el primer área de descanso, revisé el camión entero, cada rincón, cada compartimento. Nada, nadie, solo yo y el olor leve a tierra húmeda y barro, el mismo de las botas de aquel hombre. Llegué a Belo Horizonte al amanecer. Le conté al despachador de la empresa lo de la mancha de aceite en el kilómetro 47. Mandó un aviso. 3 horas después me confirmó. Efectivamente había habido un derrame de aceite en ese tramo. Un camión cisterna había perdido fluido durante la noche. Ya habían limpiado, pero antes del aviso mío, 2 autos habían perdido el control en ese punto. Ningún muerto, por suerte. Gracias a quien fuera que subió en el Calome Percero esa noche, yo no fui el tercero. Relato número 8. La última entrega. Este último relato no es mío. Me lo contó un camionero en un puesto de gasolina en la BR-116, a la altura de Feira de Santana, Bahía. Era un señor mayor, de unos 70 años, pelo blanco, manos grandes de décadas al volante, tomando café solo en el mostrador. Me senté a su lado, empezamos a hablar, como siempre pasa entre camioneros, y en algún momento de la conversación me dijo, «Voy a hacer mi última entrega mañana». ¿Se jubila?, pregunté. «Me jubilé hace 10 años», respondió con una sonrisa tranquila, «pero hay una entrega que nunca pude hacer». Me contó que en 1987, en su primer año como camionero, recibió un encargo urgente. Llevar una caja sellada desde Recife hasta un pueblo pequeño en el interior de Minas. Una caja que una señora mayor le entregó en mano con una dirección y una sola instrucción. Entréguela en persona, solo en persona, a mi hijo. Él cargó la caja, salió, pero a mitad del camino tuvo un accidente menor. El camión quedó parado. La carga se retrasó 2 semanas. Cuando finalmente llegó a la dirección, el hijo ya había muerto. Nadie supo más de la señora. Guardó la caja. La guardó durante 39 años. Nunca la abrió. Me la mostró, sacándola de debajo del asiento del camión. Una caja de madera pequeña, sellada con cinta y cordón. El nombre escrito a mano en tinta desvencijada. «Mañana voy a llevarla al cementerio donde está enterrado el hijo», me dijo. «Voy a depositarla en la tumba. No pude entregarla en vida, pero voy a entregarla».
¿Y si no era para él? ¿Y si había otro destinatario? En 39 años pensé en eso miles de veces, respondió. Pero la carretera me la devuelve cada vez que intento dejarla atrás. Cada vez que pensé en tirarla, en donarla, algo me lo impidió. Ella quiere llegar, y mañana llega. Se tomó el último sorbo de café, se puso de pie, me extendió la mano. Cuídate en la carretera, muchacho. Usted también. Salió, subió a su camión y arrancó. Nunca supe si entregó la caja. Nunca más lo vi. Pero esa historia se me quedó grabada porque me enseñó algo que ningún libro de ruta explica. Hay compromisos que el alma asume y que no se pueden soltar hasta que se cumplen. Hay entregas que no son de mercancía, son de paz, de cierre, de verdad. Y la carretera lo sabe. La carretera siempre sabe. Si llegaste hasta aquí, si escuchaste todos estos 8 relatos, quiero que sepas una cosa. La carretera no es solo asfalto y kilómetros. Es el lugar donde el mundo de los vivos y el de quienes se fueron se tocan, donde el tiempo se dobla, donde las deudas se cobran y los mensajes se entregan. Cada camionero que rueda de noche carga más que mercancía, carga historias, memorias, promesas, y a veces la carretera misma se encarga de que esas promesas se cumplan. Si estos relatos te erizaron la piel, te hicieron reflexionar o simplemente te acompañaron en la ruta, deja tu comentario aquí abajo contando lo que pensaste. ¿Cuál de los 8 te impactó más? ¿Tienes algún relato propio que quieras compartir? Escríbelo, que aquí todos los compañeros merecen ser escuchados. Y si aún no estás suscrito al canal, suscríbete ahora mismo y activa la campanita. Todavía hay mucha carretera por recorrer y muchas historias esperando ser contadas. Nos vemos en el próximo video, compañero. Que la ruta sea leve y la carga llegue siempre a destino.